¿Cuánto tiempo podemos vivir con los ojos cerrados? Esta pregunta parece simple, pero revela una profunda verdad sobre nuestra vida espiritual. En el silencio de nuestras habitaciones, en las oraciones sin respuesta, en los momentos en que Dios parece distante, ¿realmente estamos viendo lo que está frente a nosotros? ¿O estamos caminando como ciegos a través de un campo de tesoros? Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a este canal, para que Dios siga guiando tu camino a través de estos mensajes. Cada palabra compartida aquí podría ser la clave que abra los ojos de tu corazón hoy. Al observar las Escrituras, ve un patrón consistente que Watchman Nee a menudo resaltaba en sus enseñanzas. Dios rara vez crea algo nuevo cuando la respuesta ya está presente. En cambio, Él abre nuestros ojos para ver lo que siempre ha estado ahí. Piensa en Agar en el desierto, muriendo de sed con su hijo Ismael. La Biblia nos dice en Génesis 21, 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. El pozo ya estaba allí. No se creó en ese momento. El milagro no fue la creación de agua, sino la apertura de los ojos. Esta verdad es central en las enseñanzas de Watchman Nee. En su obra La vida cristiana normal, a menudo enfatiza que el problema del cristiano moderno no es la falta de recursos espirituales, sino la incapacidad de ver y acceder a lo que ya se ha dado. Como dijo Nee, Dios nunca nos pide hacer algo sin antes capacitarnos para hacerlo. Todo lo que necesitamos ya ha sido provisto. ¿Cuántos de nosotros somos como Eliseo y su siervo en 2 Reyes 6? Rodeados por ejércitos enemigos, el siervo estaba aterrorizado. Hasta que Eliseo oró, Señor, te pido que le abras los ojos, para que pueda ver. Y luego el texto nos dice, el Señor abrió los ojos del joven, y él miró y vio las colinas llenas de caballos, y carros de fuego alrededor de Eliseo. El ejército celestial ya estaba posicionado. No fue convocado en ese momento. El milagro fue la eliminación de la ceguera espiritual. Watchman Nee tenía una profunda comprensión de esta dinámica. Escribió extensamente sobre cómo la realidad espiritual no depende de nuestras percepciones limitadas. El problema es que estamos tan atrapados en las apariencias que no logramos ver la realidad espiritual que nos rodea. Estamos espiritualmente ciegos tratando de resolver problemas con los ojos cerrados. Tómate un momento para pensar en tu propia vida. ¿Cuántas luchas enfrentas hoy? Quizás sea un conflicto familiar que parece irresoluble, una adicción que sigue volviendo a pesar de tus mejores intenciones, una herida emocional que no sana, un miedo que te paraliza. Y has estado orando, ayunando, buscando ayuda, probando diferentes estrategias, pero la situación sigue sin cambios. ¿Y si el problema no es la falta de una solución, sino tu incapacidad para ver lo que ya está disponible? Como nos recuerda Watchman Nee, la victoria no es algo que se logra, sino algo que se recibe. Cristo ya ha ganado todo en la cruz. Su victoria ya es nuestra. No necesitamos luchar por algo que ya se nos ha dado. Esta es la diferencia fundamental entre el cristianismo y otras religiones que Nee destacó constantemente. Otras creencias dicen, hace esto y aquello, para alcanzar la iluminación, la paz, la salvación. El cristianismo dice, está hecho, Jesús declaró en la cruz. Todo ya ha sido hecho. Nuestra parte es abrir nuestros ojos para ver, creer y recibir. Recuerdo una ilustración que usó Watchman Nee. Habló de un hombre que sufría de hambre, sentado sobre una piedra. Debajo de esa piedra había un tesoro escondido, que podía satisfacer todas sus necesidades. El hombre no necesitaba crear riqueza, ya estaba allí. Solo necesitaba descubrir lo que ya poseía. Así estamos nosotros, sentados sobre riquezas espirituales inimaginables, mientras morimos de hambre espiritualmente. Porque no logramos ver lo que ya tenemos en Cristo. Pablo entendió esto profundamente cuando escribió a los Efesios. Nota su oración en Efesios 1, 18-19. Oro para que los ojos de su corazón sean iluminados, para que puedan conocer la esperanza a la que Él les ha llamado, las riquezas de su gloriosa herencia en su pueblo santo, y su incomparable gran poder para nosotros los que creemos. Observa que Pablo no ora para que Dios dé algo nuevo a los efesios. Ora para que sus ojos sean abiertos para ver lo que ya poseen. La esperanza, las riquezas, el poder. Todo eso ya estaba disponible. El problema era uno de percepción, no provisión.
Watchman Nee elaboró extensamente sobre este principio en El hombre espiritual. Él explica: nuestra naturaleza es tripartita, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu regenerado ya tiene todo lo que necesitamos, pero nuestra alma, mente, emociones y voluntad necesitan ser renovadas. Para acceder a estas realidades, es como tener una fortuna en una cuenta bancaria, pero no saber el número de cuenta o la contraseña para acceder a ella. Piensa en Bartimeo ciego gritando al borde del camino: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús preguntó: ¿qué quieres que haga por ti?, su respuesta fue simple y directa: Rabí, quiero ver. ¿Esta debería ser nuestra oración hoy? No necesitamos más bendiciones, más unción, más poder. Necesitamos la visión para ver lo que ya tenemos. Como diría Watchman Nee, el problema del cristiano no es la falta de bendiciones, sino la falta de apropiación de las bendiciones que ya le han sido dadas. Déjame preguntarte, ¿en qué áreas de tu vida has estado actuando como si fueras ciego? Quizás has leído cientos de veces que por sus heridas somos sanados. Y sin embargo vives como si la sanidad fuera una posibilidad lejana, no una realidad presente. Tal vez sabes de memoria que Dios suple todas nuestras necesidades, pero vives en ansiedad financiera constante. O tal vez recitas que, en Cristo somos más que vencedores. Sin embargo, continúas sintiéndote derrotado por el mismo pecado. El problema no es si Dios te ha dado estas cosas o no. La pregunta es: ¿puedes ver? ¿Están abiertos tus ojos espirituales para percibir lo que ya te pertenece legítimamente en Cristo? Watchman Nee nos enseña que los cristianos viven entre dos realidades: la posicional y la experiencial. Posicionalmente en Cristo ya tenemos todo. Experiencialmente, necesitamos aprender a acceder y vivir en esa realidad. Es como un príncipe que creció entre campesinos, sin ser consciente de su verdadera identidad. Él es realeza pero vive como un plebeyo, porque no sabe quién es realmente. Piensa en cómo Elías enfrentó la sequía en 1 Reyes 18. Después de su victoria en el Monte Carmelo, le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque ya se oye el sonido de una lluvia abundante. En ese momento no había una sola nube en el cielo. Pero Elías tenía ojos para ver lo invisible. Envió a sus siervos 7 veces a mirar hacia el mar hasta que finalmente apareció una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Elías vio la lluvia antes de que apareciera cualquier evidencia física. Esta es la visión espiritual que necesitamos desarrollar. Como dice Hebreos 11:1, ahora la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Watchman Nee enfatizó que la fe no se trata de crear algo nuevo, sino de reconocer lo que ya existe en el ámbito espiritual y traer eso a nuestra realidad física. Imagina que estás en una habitación oscura llena de muebles valiosos. El problema no es la ausencia de tesoros, es la falta de luz para verlos. Cuando se enciende la luz, nada nuevo se agrega a la habitación. Simplemente puedes ver lo que ya estaba allí todo el tiempo. Esta es la iluminación espiritual que necesitamos con desesperación. Una de las mayores barreras para esta visión espiritual es lo que Watchman Nee se refirió como el alma inquebrantada. Nuestra mente, emociones y voluntad naturales actúan como filtros que distorsionan nuestra percepción de la realidad espiritual. Necesitamos permitir que Dios rompa estas barreras para que podamos ver con claridad. Piensa en cómo Jesús mismo abordó la ceguera espiritual. En Lucas 24, después de la resurrección, se encontró con 2 discípulos en el camino a Emaús. Estaban desanimados, confundidos, y no podían comprender los eventos recientes. El texto nos dice: entonces Él les abrió la mente para que pudieran entender las Escrituras. Jesús no les dio nuevas Escrituras. Les abrió los ojos para ver lo que ya estaba escrito. Watchman Nee enfatizó que este es el patrón del ministerio del Espíritu Santo. Iluminación, no innovación. El Espíritu no trae nuevas verdades, sino que revela las profundidades de las verdades ya dadas, como Jesús prometió en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Consideremos algunas áreas específicas donde necesitamos esta visión espiritual. Primero, nuestra identidad. Muchos cristianos viven con una visión distorsionada de quiénes son realmente. Ellos continúan viéndose a sí mismos como pecadores salvados por gracia.
en lugar de santos que pecan ocasionalmente. Esta distinción puede parecer semántica. Pero todo cambia. Watchman Nee insistió en que deberíamos vernos como Dios nos ve. Completos en Cristo, amados hijos de nueva creación. Nuestra naturaleza fundamental cambió en la regeneración. Cuando nos percibimos incorrectamente, vivimos por debajo de nuestros privilegios, como declara 2 Corintios 5:17. Así que, si alguno está en Cristo, la nueva creación ha llegado. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo está aquí. Nota el tiempo verbal. No vendrá sino que ha llegado. Es un hecho consumado. Nuestro papel es ajustar nuestra visión a esta realidad. En segundo lugar, nuestra autoridad espiritual. Cristo nos ha dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente vivimos en esta realidad? Caminamos derrotados, oprimidos, intimidados, cuando deberíamos estar ejerciendo dominio espiritual. Como destacó Watchman Nee en sus enseñanzas sobre la autoridad espiritual, el problema no es la falta de autoridad, sino nuestro fracaso en reconocerla y ejercerla. Lucas 10:19 dice: Les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Nuevamente nota el tiempo verbal, dio. Pasado. Ya ha sucedido. La pregunta es, ¿puedes ver esta autoridad y vivir a partir de ella? En tercer lugar, nuestros recursos para la vida diaria. Pedro declara en 2 Pedro 1:3 que su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida, y la piedad, todo, no algunos, no la mayoría, sino todo. Watchman Nee enfatizó a menudo que los cristianos no necesitan rogar a Dios por recursos, solo necesitan aprender cómo acceder a lo que ya se les ha dado. Es como una tarjeta de crédito con un límite ilimitado, ya a su nombre, que nunca usan, porque no creen que realmente les pertenece. El problema no es la provisión, sino la percepción y apropiación. En cuarto lugar, nuestra victoria sobre el pecado. Romanos 6 nos enseña que hemos sido crucificados con Cristo y levantados a una nueva vida. El poder del pecado ha sido roto. ¿Cuántos de nosotros seguimos luchando como si el pecado aún tuviera dominio sobre nosotros? Como enfatizó Watchman Nee, la victoria no llega por esfuerzo, sino por revelación y fe. Cuando verdaderamente vemos que estamos muertos al pecado y vivos a Dios, la liberación fluye de manera natural. Romanos 6:11 dice: De igual manera, considérense muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús. Este considerarse no es una ficción piadosa, sino una alineación con la realidad espiritual. El pecado ya ha perdido su poder sobre ti. Solo necesitas ver esta verdad y vivir a partir de ella. ¿Qué impide esta visión espiritual? Watchman Nee identificó varios obstáculos. Primero, el mero conocimiento intelectual. Muchos cristianos conocen verdades bíblicas solo en su mente, no en su espíritu, como dijo Nee. El conocimiento intelectual de las cosas espirituales es el mayor enemigo de la experiencia espiritual. Podemos recitar versículos sobre nuestra victoria en Cristo, y aún así nunca haber experimentado esa victoria. La información sin revelación conduce a la frustración. Segundo, la dependencia de experiencias sensoriales. Queremos ver, sentir, tocar y experimentar antes de creer. Pero la fe opera en el reino invisible, como Jesús le dijo a Tomás: Bienaventurados los que no han visto y aún han creído. Watchman Nee nos desafía a confiar en la palabra de Dios por encima de nuestras percepciones sensoriales. Tercero, el ego no crucificado. Mientras nuestro yo domine, tendremos una visión espiritual limitada. Es como intentar mirar a través de un cristal sucio. La imagen se distorsiona. Solo cuando el ego se humilla, la visión se aclara. Como declaró Juan el Bautista, él debe crecer, pero yo debo disminuir. Cuarto, las distracciones del mundo. Vivimos bombardeados por estímulos que compiten por nuestra atención. Medios, tecnología, preocupaciones diarias, materialismo. Todo esto puede nublar nuestra visión espiritual. Watchman Nee advirtió sobre el peligro de permitir que lo visible nos ciegue a lo invisible. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esta visión espiritual? Watchman Nee ofrece varias direcciones. Primero, a través de la oración deliberada por revelación. Al igual que Pablo, deberíamos orar para que se iluminen los ojos de nuestro corazón. Esta no es una oración genérica.
sino una petición específica por discernimiento espiritual. Pide a Dios que te quite las escamas de los ojos para mostrarte lo que no puedes ver por ti mismo. Segundo, a través de meditación profunda en la palabra. No una lectura superficial, sino una inmersión contemplativa que permite al Espíritu Santo revelar verdades ocultas. Como oró el salmista, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Tercero, a través de la comunión con otros creyentes que tienen visión espiritual. La fe es contagiosa. Cuando caminamos con personas que ven en el reino espiritual, nuestra propia visión se amplía. Watchman Nee valoraba profundamente la vida comunitaria como un medio de crecimiento espiritual. A través de la obediencia a las verdades ya reveladas, Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Observa el orden. La obediencia precede a la manifestación. Cuando somos fieles a lo que ya vemos, Dios nos revela más. Quinto, a través del sufrimiento santificado. Nee entendió que el sufrimiento tiene un propósito purificador. Las dificultades pueden servir como gotas espirituales. Como él dijo, Dios nunca usa a nadie poderosamente hasta que lo ha herido profundamente. El sufrimiento elimina distracciones y nos obliga a ver lo que realmente importa. Piensa en el caso de Job. Al inicio de su libro, conocía a Dios oyendo hablar de él. Después de su sufrimiento, declaró, mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. El sufrimiento le dio una visión que la prosperidad no pudo ofrecer. Recuerdo una ilustración que Watchman Nee usó sobre la diferencia entre conocimiento y revelación. Contaba la historia de un joven que memorizó la descripción de una fruta exótica que nunca ha probado. Puede repetir su color, textura, tamaño y forma, pero no realmente conoce la fruta. Entonces un día finalmente la prueba. En ese momento, todo su conocimiento teórico cobra vida. No aprendió nada nuevo en términos de hechos, pero ahora sabe por experiencia lo que anteriormente solo conocía por descripción. De la misma manera, muchos de nosotros tenemos conocimiento bíblico sin revelación espiritual. Conocemos los hechos, pero no hemos experimentado la realidad. Y es esa realidad la que transforma. Y ver a Cristo. Dijo que cuando solo oímos de Cristo, nuestra fe depende constantemente de estímulos externos. Predicaciones, testimonios, confirmaciones. Pero cuando vemos a Cristo a través de la revelación, nuestra fe se vuelve inquebrantable, independiente de las circunstancias externas. Pablo expresó esto bellamente en Gálatas 1:16, cuando habló de cómo le plació a Dios revelar a su Hijo en mí. Observa que no fue una revelación a Pablo, sino en Pablo. La verdadera revelación es interna, no externa. Es cuando la verdad deja de ser un concepto y se convierte en una realidad viviente dentro de nosotros. Un área en la que necesitamos especialmente visión espiritual es respecto a la cruz. Sino una realidad espiritual continua que debe operar en nuestras vidas. Muchos cristianos ven la cruz meramente como el medio para el perdón de pecados, pero no entienden su propósito más amplio de crucificar al viejo hombre y liberar la vida resucitada. Como dijo Nee, la cruz es el único puente entre Dios y el hombre, y el comienzo de lo nuevo. Cuando realmente vemos la cruz, entendemos que no estamos tratando de mejorar al viejo hombre, sino de vivir desde la nueva creación. Gálatas 2:20 captura esta verdad. He sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Esto no es poesía o metáfora. Es realidad espiritual. El problema es porque no ven la verdad de su co-crucifixión con Cristo. Otra área donde necesitamos desesperadamente visión es respecto a la constante presencia de Dios. Hebreos 13:5 nos asegura, nunca te dejaré ni te desampararé. Sin embargo, ¿cuántas veces nos sentimos abandonados? Solos, lejanos de Dios. El problema no es su ausencia, sino nuestra incapacidad de percibir su presencia. Watchman Nee hablaba a menudo sobre cuánto más interesado está Dios en entrenar nuestros sentidos espirituales que en demostrar constantemente su presencia a través de manifestaciones extraordinarias.
que en probar continuamente su presencia a través de manifestaciones extraordinarias. Él quiere que aprendamos a discernir su presencia incluso cuando no la sentimos emocionalmente. Es como el sol en un día nublado. Las nubes pueden oscurecer nuestra vista del sol, pero el sol sigue brillando con la misma intensidad. De manera similar, las circunstancias de la vida pueden nublar nuestra percepción de Dios, pero su presencia permanece inalterada. Necesitamos desarrollar ojos que vean más allá de las nubes. Una de las contribuciones más profundas de Watchman Nee a la teología fue su entendimiento de la diferencia entre el alma y el espíritu, y cómo esta distinción afecta nuestra visión espiritual. En El hombre espiritual explica meticulosamente cómo nuestra alma, mente, emociones y voluntad a menudo usurpan el lugar del espíritu, lo que resulta en una vida cristiana subjetiva e inestable. El espíritu regenerado ve las realidades espirituales con claridad, pero cuando el alma domina, nuestra visión se vuelve nublada. Es como tratar de ver a través de un vidrio esmerilado. La solución no es más conocimiento, más emoción o más determinación. Todas funciones del alma, sino aprender a vivir desde el espíritu donde tenemos comunión directa con Dios. Hebreos 4:12 habla sobre cómo la palabra de Dios es viva y poderosa, y más afilada que toda espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu. Esta división es crucial para la claridad de la visión espiritual. Aprendemos a distinguir entre los impulsos de nuestra alma y las intuiciones de nuestro espíritu. Comenzamos a ver cómo Dios ve. Watchman Nee también enfatizó que la visión espiritual no es un fin en sí misma, sino un medio para un propósito mayor, la manifestación de Cristo a través de nosotros. Vemos para reflejar lo que vemos. Como Pablo escribió en 2 Corintios 3:18, y todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Por el Espíritu del Señor, observa la progresión. La contemplación conduce a la transformación. Primero vemos, luego nos convertimos. Este es el propósito último de la visión espiritual. No solo conocer a Cristo, sino conformarnos a su imagen. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria? Permítanme sugerir algunas aplicaciones prácticas. Primero, comienza tu día pidiendo visión espiritual. Antes de abrir tu teléfono, antes de revisar correos o redes sociales, ora como Eliseo. Señor, abre mis ojos para que pueda ver. Pide a Dios que te muestre la realidad espiritual detrás de las apariencias físicas que enfrentarás ese día. Segundo, practica ver las promesas de Dios como realidades, no solo como posibilidades. Cuando leas la Biblia, no la enfoques como un libro de buenos consejos, sino como la revelación de realidades espirituales que ya existen. Como diría Watchman Nee, la fe no es creer que Dios puede, sino que Dios ya ha hecho. Tercero, desarrolla el hábito de cuestionar tus percepciones. Cuando te sientas asustado, pregúntate, ¿es esta la realidad espiritual o solo mi percepción limitada? Al enfrentar un problema aparentemente insoluble, pregunta, ¿qué ha provisto Dios ya para esta situación que mis ojos naturales no están viendo? Cuarto, busca momentos de silencio. La visión espiritual rara vez se desarrolla en el ruido y la prisa. Como Dios dijo a través del salmista, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la quietud, los ojos espirituales comienzan a ver lo que la confusión oscurece. Quinto, practica lo que Watchman Nee llamó caminar por fe, no por vista. Esto significa actuar basado en la realidad espiritual, incluso cuando toda la evidencia sensorial sugiere lo contrario. Es como Pedro saliendo de la barca para caminar sobre el agua, un acto que desafiaba todas las leyes naturales, pero estaba alineado con la realidad espiritual que Jesús estableció. Finalmente, recuerda que la visión espiritual es progresiva. No esperes ver todo de una vez. Jesús sanó a un ciego en Betsaida, en 2 etapas. Primero el hombre vio a la gente como árboles caminando. Luego vio todo con claridad. De la misma manera, nuestra visión espiritual se desarrolla gradualmente a medida que crecemos en Cristo. Como nos recuerda Watchman Nee, la revelación de Dios es progresiva no porque Él retenga nada, sino porque nuestra capacidad de recibir es limitada. A medida que crecemos espiritualmente, nuestra habilidad para ver aumenta al concluir.
Recuerda, el problema no es la falta de provisión divina, sino nuestra incapacidad para ver lo que ya se nos ha dado. Como a menudo enfatizaba Watchman Nee, la vida cristiana no se trata principalmente de obtener más de Dios, sino de permitir que Dios tenga más de nosotros. Y esto comienza cuando nuestros ojos espirituales se abren para ver quién es Él, quiénes somos en Él y lo que ya nos ha dado. Reyes 6:17 sigue siendo una oración adecuada para todos nosotros hoy. Señor, abre sus ojos para que pueda ver. Cuando nuestros ojos se abren, descubrimos que nunca hemos estado solos, nunca desprotegidos, nunca sin recursos. Las huestes celestiales siempre han estado a nuestro alrededor. El pozo en el desierto siempre ha estado a solo unos pasos. La victoria siempre ha sido nuestra en Cristo. La pregunta para ti hoy es simple. ¿Estás listo para ver? Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que sepas que no fue por casualidad que lo viste hasta el final. Algo dentro de ti está despertando para ver más allá de lo visible. Deja un comentario diciendo que mis ojos se están abriendo, para que sepa que este mensaje encontró terreno fértil. Si el contenido fue significativo para ti, dale un me gusta como forma de mostrar que estás comprometido con esta nueva visión espiritual. Y no te detengas aquí. Hay un video justo al lado de este que profundiza aún más en el tema de ver realidades espirituales. Haz clic en él y continuemos juntos en este viaje de descubrimiento. Te veo en el próximo video.